Entonces, pues esta es la cuarta clase, ¿no? Esta es la cuarta clase. Entonces, bueno, pues comencemos. Qué mala lid. Siempre es complicado el transporte, ¿no? Bueno, todos ellos en la parte de teoría de probabilidad para variables continuas. Entonces, nada más quiero hacer un pequeño repaso de lo que son los conjuntos de Borel. Entonces, aquí ya cambié un poco de notación, muy poco, honestamente, pero. Entonces, los conjuntos de Borel de los reales son aquellos conjuntos, aquí los estoy identificando con un índice L que está en y el conjunto de los índices. Ya este conjunto puede ser de cardinalidad finita o infinita, perdón, donde podemos escribir a cada conjunto como, bueno, lambda L, tal que tiene a un A, J, y este índice de aquí significa que es el AJ de este conjunto L, con J en otro conjunto de índices, y de esta forma que estos estén en los reales. ¿Sí? ¿Hasta aquí estamos bien? Va. Y entonces, bueno, aquí les digo que aquí es más claro que un conjunto de Borel es un conjunto de conjuntos, ¿no? Esto lo pongo mucho porque el año pasado se les complicaba a los alumnos mucho esto, ¿no? Entonces ya podemos ver que el conjunto de Borel es el conjunto de conjuntos tal cual, ¿no? Este es mi lambda mayúscula uno, este es mi lambda mayúscula 2, mi lambda mayúscula 3, etcétera, ¿no? De hecho, por eso aquí le puse punto, 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 ¿no? Porque no necesariamente es contable, ¿no? Ahora, y de manera similar podemos notar este, que una medida va de conjuntos de Borel a los reales extendidos y toma los conjuntos, los elementos del conjunto de Borel y los asocia a un elemento de los reales. O sea, a ciertos conjuntos los asocia con reales. Entonces la medida me agarra estos conjuntos, me los manda a un número B, ¿no? Aquí solamente le estoy poniendo a este número real como B. Y bueno, como siempre, mi gatita viene justo cuando estoy dando la clase. A ver, ok. Y como los intervalos abiertos, cerrados, semiabiertos y de un solo elemento son conjuntos del conjunto de Borel, o sea, son elementos del conjunto de Borel, la medida LBs le asocia un valor a esos intervalos, ¿no? Como ya habíamos visto, ¿no? La medida LBs de este es un intervalo semiabierto, abierto por la izquierda, cerrado por la derecha, me agarra de lambda y me lo manda a la diferencia de los extremos, ¿no? Del tau L' menos el tau L. Y si tenemos g de tau, una función generadora, la medida de Lebesgue-Stieltjes hace lo mismo, solamente que evaluando los extremos del intervalo, ¿no? Entonces mi medida de Lebesgue-Stieltjes me va a mandar el intervalo semiabierto tau L' a g evaluado en tau L' menos g de tau L, ¿no? ¿Sí? Esto es de la clase pasada. Ah, ahora sí, integrales de Lebesgue y de Lebesgue-Stieltjes. Entonces, bueno, vamos a considerar, este va a ser a lo mejor un poco complicado si tienen muy interiorizado lo que es una integral de Riemann, pero les puse una imagen y espero que sea más sencillo de entender. Si no, lo podemos checar también en la siguiente clase. Entonces vamos a considerar una función f de x que está definida en el intervalo cerrado a b, que es continua, acotada y no negativa. Esto para hacer más fácil el entendimiento de la construcción de la integral de Lebesgue.
Después nos vamos a dar cuenta y va a venir en su tarea que pueden demostrar que solamente es necesario que sea continua por la derecha, ¿no? O lo que es lo mismo, que tenga a lo más una infinidad numerable de discontinuidades. Pero bueno, tenemos una función que está definida en el intervalo cerrado AB, continua, acotada y no negativa. Lo de no negativa es solamente para que tenga más sentido hablar de áreas, ¿no? Pero bueno. Y ahora pensemos que tiene su cota superior e inferior, ¿no? Que los denotamos Fmax y Fmin en tal intervalo. Ahora lo que queremos hacer es encontrar el área bajo la curva de esta función, ¿no? En el plano XY. Y bueno, el rango de la función va a ser el intervalo cerrado que va de Fmax a Fmin. ¿Sí? ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? Sí, Ahora vamos a decir que el conjunto Y0, Y1, Yn es un conjunto de puntos tales que Y0 es igual a Fmin, Y1 es mayor a Y0 y así hasta Yn que es igual a Fmax, ¿no? Entonces estamos haciendo una partición, pero distinta. ¿Sí se dan cuenta hasta ahorita que es una partición distinta a la de Riemann? ¿O no se ve todavía? Que es una partición, esta partición que estoy poniendo, que sí se nota que es una partición distinta a las particiones que hacemos con integrales de Riemann. Ok, ¿no? En las particiones de Riemann partimos el eje X, ¿no? Y aquí estamos partiendo el rango de la función. Estamos partiendo el eje Y, donde está definida la función, ¿no? Sí, donde está evaluada la función. Entonces podemos dividir este rango de f mínimo a f max en intervalos más pequeños, de esta manera. Como ya vimos, los conjuntos de Borel, por eso les estoy sugiriendo mucho esta lambda mayúscula, pues pueden ser abiertos, cerrados y semiabiertos, ¿no? Entonces voy a decir que lambda mayúscula 1' es el intervalo cerrado de y0 a y1, y lambda mayúscula prima 2 de y1 a y2, etcétera, hasta lambda mayúscula n'. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? sí, Ok. ¿Y estos sí estamos de acuerdo que son intervalos en el eje Y? Ah. Entonces, la imagen inversa de estos intervalos en el eje Y va a ser estos de aquí. ¿Sí están de acuerdo? O sea, le estoy quitando la prima, ¿no? Entonces, aquí estoy haciendo un poco de abuso de notación. Estoy diciendo que la imagen inversa de la función es esta f a la menos 1. Y la estoy evaluando en este conjunto que son intervalos cerrados, ¿no? Por eso pedía que fuera continua, ¿no? Sí, ¿qué pasó, Dulce? ¿Por qué nos interesa ahora partir el eje Y y no el eje X como en las sumas de Riemann? ¿Cuál es la diferencia? Ah, pues con este tipo de integrales vamos a poder, así que valga la redundancia, hacer integrales. Vamos a poder hacer un mayor número de integrales que las que se pueden hacer con integral de Riemann. Lo que les puedo decir es de que este tipo de integrales sí las hacen, solamente que ustedes dicen que son integrales de Riemann cuando no son, ¿no? Yo también lo dije, ¿no? ¿Han escuchado hablar que hacen una integral y dicen, ¿es una discontinuidad removible? Sí. Pues es justamente, eso no es una integral de Riemann, es una integral de Lebesgue. Y vamos a ver cómo se construye, ¿no?
Mientras más avanzan en la carrera, se pueden dar cuenta que más goles les meten en otros cursos, ¿no? Ok, gracias. Y por eso partimos la función por y. Y ahorita vamos a ver por qué, ¿no? Entonces aquí nada más estoy definiendo este conjunto como el conjunto de la imagen inversa del conjunto de donde hice la partición del eje Y. Ahora sí, este conjunto, por ser la imagen inversa, este sí va a ser un conjunto en X, ¿no? ¿Sí? Entonces voy a decir ahora que sea YL', un valor arbitrario en la partición del eje Y. Ustedes, por facilidad, podrían elegirse el máximo o el mínimo de ese intervalo. Así, aquí solamente estoy señalando que justo el y'L está entre el YL-1 y el YL. ¿Sí? Entonces aquí les digo, ¿no? Si lo estuviéramos construyendo como a la Riemann, podríamos pensar en construir un rectángulo de altura y'L y base delta lambda mayúscula L, como las integrales de Riemann. Pero si nos fijamos, el que no está primado, el lambda L, que está en el eje X, no es necesariamente un intervalo. Y ahorita va a quedar más claro con la siguiente figura. O sea, este que está aquí, la imagen inversa de este que sí es un intervalo, no necesariamente es un intervalo. Entonces ya no podríamos hacer lo de los rectángulos. Así, ¿no? Lo de multiplicar la altura por la base. Y bueno, como f es una función continua, ya vimos que era un teorema que íbamos a dar como propiedad. F es una función de Borel. Y se sigue que la imagen inversa de lambda mayúscula bajo f es un conjunto de Borel. Entonces, bueno, podemos asignar un valor numérico a este conjunto de Borel usando la medida de Lebesgue. Entonces, podemos identificar el largo que no podíamos hacer para los rectángulos acá, aquí donde tengo el cursor, con la medida de este conjunto de Borel, ¿no? O este elemento que es de los conjuntos de Borel. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí vamos bien? Ahorita con el dibujo creo que va a quedar más claro, ¿no? Entonces ahora sí podemos tener esta área que es la altura por el largo de este conjunto. Y podemos obtener la aproximación bajo la curva sumando, ¿no? Desde L igual a 1 hasta N de la altura por la medida de este conjunto. Y este conjunto es la imagen inversa de los conjuntos de los cuales hice mi partición. ¿Sí? Pero Ahorita, ¿sí? ¿Sí qué pasó, Fernando? los deltas no habíamos definido antes son elementos de un conjunto de Borel, pero sí los habíamos establecido como un intervalo YL-1, YL, ¿no? El primado. Ah, sí, tienes. Ya, ¿Sí? gracias. Ok. Entonces, ahora sí, nada más tomo el límite de la suma cuando la medida del Lebesgue de los intervalos que componen al rango de la función, o sea, este intervalo f min a f max, tiende a cero. Y es la integral de Lebesgue sobre el intervalo de a a b, si existe el límite, ¿no? Y si existe, decimos que la función es Lebesgue integrable. Entonces aquí lo que hacemos es, si quieren hacer la distinción, pueden ponerle el intervalo aquí en lugar de poner los límites de la integral. Esa es su decisión, pero si ven que tienen una medida, es seguro que están hablando de una integral de Lebesgue. Y bueno, es fácil notar que para funciones continuas, las integrales de Lebesgue coinciden con la integral de Riemann. Pero les digo que esta integral de Lebesgue, y va a venir en su tarea, de hecho es una demostración relativamente sencilla. Esta noción de la integral de Lebesgue puede extenderse a funciones discontinuas. Ahora sí, el dibujito. Entonces, aquí en el dibujito yo tengo mi función y igual a f de x, ¿no?
Aquí hice mi partición de Y0 a Y1. Este es mi lambda mayúscula 1'. De Y1 a Y2 es mi lambda mayúscula 2'. Y así hasta mi lambda mayúscula 7', que va de Y6 a Y7. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? ¿Sí o no? Ok, ya vi que Dulce dijo que sí. Ok. Ahora, hice la partición del eje sobre el eje Y. Ahora, si se fijan, por eso les puse estas líneas punteadas, ¿no? Vamos a irnos al más fácil. Este, que es el lambda 7', me está agarrando esta parte de la función, ¿no? Mi función está pintada aquí, ¿no? Entonces me está agarrando esta parte de la función. Eso significa que la parte, todo el dominio de la función que caiga en este intervalo, lo voy a denominar como mi lambda mayúscula 7, sin el prima, ¿no? Que es este color que está aquí, este azul oscuro. ¿Sí? Este sí coincide con que es un intervalo, ¿no? Pero si nos vamos, por ejemplo, a lambda prima 6, toda la parte de la función que caiga en este intervalo no es necesariamente continua, ¿no? Vemos que tiene este gran bloque y luego estos dos pedacitos que cayeron en esa partición del eje Y, ¿sí? Sí. Ahora, toda esta parte en el eje X, esta y estas dos pequeñas, son lo que sería el lambda 6 sin el prima. Y así nos podemos seguir, ¿no? Para el lambda 5', esta es la parte de la función que cae en esa parte, también aquí, y luego estos dos súper delgaditos, ¿no? Entonces, estos 4 intervalos van a ser el lambda 5 sin prima. Y así para el resto, ¿no? Entonces, estas áreas, ahora sí las puedo pensar como rectángulos, ¿no? Pero estos rectángulos, pues se fijan, tienen la misma altura, ¿no? Solo que el ancho de estos rectángulos los identifico con la medida de Lebesgue de estos conjuntos, ¿no? Que no son intervalos, pero son uniones de intervalos, ¿sí? Y ya podemos usar la medida y sus propiedades. Profe, o sea, ahí en la medida de Lebesgue, todavía estamos considerando el espacio donde podemos hablar de rectángulos, o ya estamos hablando ahí de otras superficies. No, sí estamos hablando de rectángulos, solo que ahora los rectángulos no es tan simple como base por altura, porque esta parte no está continua para hacer un rectángulo, ¿no? O sea, vamos a pensarlo así, lo que hubiera sido el rectángulo de este verde de aquí, el que corresponde al lambda prima 6, no es solo esta base por esta altura, ¿no? Sería esta base por esta altura más esta base por la misma altura más esta pequeña base por la altura. Pero eso no lo ahorramos escribiendo como Y la medida de Lebesgue de este conjunto de Borel, que este conjunto de Borel es la unión de este con este con este. Y si vemos cuál es esa medida, es el largo de este rectángulo más el largo de este rectangulito más el largo de este otro rectangulito. Pero siguen siendo rectángulos. Y, por ejemplo, es que no logro diferenciar con las sumas de Riemann. Se parecen mucho, ¿no? O sea, Sí, sí, no sí. Solo que logro las diferenciar. sumas de Riemann hacemos la partición al revés, ¿no? Y en la suma de Riemann no nos importa si hay puntos con la misma altura. Así que sumamos directo, ¿no? O sea, partimos esto en suma de Riemann en muchos y este rectangulito, no sé si puedan imaginárselo encima de esta gráfica, ¿no? Pero tengo un rectangulito aquí, partición del eje X y lo multiplico por toda su altura. Ok, ya tengo esa área. Me voy al siguiente.
Tengo esa base, la multiplico por esa altura. Ok, me voy al siguiente. Y así hasta el final. Con la integral de Leves lo hago distinto, ¿no? Empiezo a partir desde arriba y sumo por rectángulos de la misma altura. O sea, pero es básicamente la misma idea. No sé si aquí alguno de ustedes sepa programar, pero sería más fácil, más eficiente programar una integral de Leves que una integral de Riemann. Se necesitarían menos pasos. Porque estoy considerando rectángulos con misma altura. Sí. ¿Sí? Ok, ¿También sí, sí gracias. quedó dulce? Sí, sí, un poquito ya más claro. Es que no lograba diferenciar, pero ya. Gracias. Y pues sí, parece un poco confuso porque siguen siendo rectángulos, ¿no? Hay quienes incluso lo dibujan al revés para que se parezca más a la de Riemann, solo que ponen el eje Y acá y el X donde debería ir el Y, ¿no? Otra cosa, profe, ¿los intervalos son indistintos de, o sea, pueden ser de diferente medida o como en las de Riemann o deben de ser iguales? Pueden ser de distinta medida. Aquí yo los tomé iguales, ¿no? Pero sí pueden ser o sea, puedes poner que tu lambda 1' sea solo la mitad de lo que está dibujado aquí y el lambda 2 sea de esta mitad hasta acá arriba, ¿no? El punto es de Ah, que ok. no te va a importar realmente cuando hagas el límite cuál es cómo haces la partición, ¿no? Porque en esta de acá, o sea, tienes estas sumas, ¿no? Y haces el límite cuando la medida de los intervalos, bueno, la medida del Lebesgue de los intervalos en Y tiende a cero. Entonces estarías tomando un infinitesimal, pero sobre el Y. Pero por cómo estás definiendo la partición ya no te importaría. Ah, va, sí, 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 ya lo entendí. Gracias. Sí, no, porque estamos de acuerdo que si sumo todas estas áreas de estos rectángulos que están pintados en esta figura, esa no es la integral de la función. Pero si hago una partición tal que estas medidas sean infinitesimales, ahora sí va a coincidir con el área bajo la curva. ¿Sí? Sí. Ahora sí, integral de Lebesgue-Stieltjes. ¿Qué creen que sea? ¿No? Pues es un integral de Lebesgue, pero con una medida de Lebesgue-Stieltjes, ¿no? Sí, justo, Alice, ¿no? Entonces, solo que vamos a tener una función generadora para la medida. Entonces, es básicamente lo mismo. En lugar de poner la integral la medida de Lebesgue, ponemos la medida de Lebesgue-Stieltjes generada por g de tau, por eso le ponemos el Lebesgue-Stieltjes y g, que es su función generadora, y lo ponemos en el intervalo, ¿no? Ah, ok, ¿hasta aquí bien? O sea, sí es prácticamente lo mismo, solo cambiamos de medida. ¿Sí? Ah. Entonces, si la integral de Lebesgue-Stieltjes se define sobre cualquier conjunto de Borel, obtenemos la integral de Lebesgue-Stieltjes, ¿no? Ya se suena muy redundante, pero pues lo tenemos que hacer. Bueno, al menos yo lo hago por completez, ¿no? Para ustedes y para mí, ¿no? Y aquí, pues solamente en lugar de poner el intervalo, podemos poner el conjunto de Borel, ¿no? Ya no tenemos que poner los límites del integral, porque así que esta integral de Lebesgue-Stieltjes es más general que la de Riemann, ¿no? Y bueno, si podemos obtener la integral de Lebesgue-Stieltjes, decimos que es Lebesgue-Stieltjes integrable, ¿no? Y bueno, a diferencia de las integrales de Lebesgue, las de Lebesgue-Stieltjes sobre un intervalo cerrado, o sea, sobre un AB, pueden ser distintas de un intervalo abierto por la izquierda, cerrado por la derecha, o uno cerrado por la izquierda, abierto por la derecha, o un intervalo abierto, ¿no?
Y esto puede ser por las posibles discontinuidades de la función generadora. O sea, ya no solo tenemos que checar cómo es la continuidad de esta función, sino cómo es la continuidad de la función generadora. Y por eso, si no tienen claro cuál es la medida, si les pongo un conjunto de Borel aquí, como un lambda, voy a referirme que es una integral de Lebesgue-Stieltjes, ¿no? Si les pongo este que está aquí, así sin más información, al menos en este curso, piensen que es una integral de Lebesgue. Y si les pongo los límites de la integral abajo y arriba, pues piensen que es una integral de Riemann, ¿no? Obviamente, siempre casi siempre vamos a poner las cosas como si fueran integrales de Riemann, ¿no? O va a haber ocasiones en las que va a ser necesario darle la vuelta con otros integrales para poder obtener un resultado. ¿Sí? Y 7:37, pensé que eran las 7:57, dije, no, puede ser. Ahora sí, ahora vamos a hablar de funciones, distribuciones de probabilidad. Ya habíamos hablado de esto, pero con probabilidad discreta. Ahorita estamos en probabilidad continua, ¿no? Entonces, bueno, ya vimos que introdujimos las medidas de probabilidad como un medio para describir las distribuciones de probabilidad en un espacio de muestreo, ¿no? Ahora queremos asignar probabilidades a eventos en lugar de resultados individuales, como era lo que queríamos en probabilidad continua. Y vamos a hacer el uso de funciones distribución de probabilidad. Entonces, bueno, llamemos a una función distribución como función distribución de probabilidad cuando es usada para describir una distribución de probabilidad. Ya sé que, otra vez, ¿no? Parece redundante, pero se necesita decirlo. Entonces, una función distribución de probabilidad se dice discreta y la denotamos como fd de discreta de tau si es constante a pedazos y con la posibilidad de presentar discontinuidades numerables, ¿no? Decimos que es absolutamente continua, denotada por f absolutamente continua, o sea, AC, si es una función absolutamente continua de tau. Y singularmente continua, si es una función que tiene discontinuidades numerables, ¿no? Si a una función de probabilidad f de tau es diferenciable respecto a tau, entonces su derivada, que vamos a llamar w de tau, aquí solamente lo estoy poniendo aquí por el espacio de una sola línea, que es la derivada de f de tau respecto a tau, la denominamos función densidad de probabilidad. ¿Sí? ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Ah, pues que tiene discontinuidades numerables. ¿Y cuál es la diferencia entre eso de singularmente continua a la discreta? ¿Lo de que es constante a pedazos solamente o tiene otra cosa? Sí, que es constante a pedazos, ¿no? O sea, la singularmente continua, vamos a pensar que puede ser así. A ver, no tengo prendida mi cámara, pero para grabar sí, pero para la videollamada no. O sea, constante a pedazos puedes pensar como en un escalón, ¿no? Así, y luego sube, y así, ¿no? ¿Sí ven la cámara? Sí. Ok. Y si fuera singularmente continua de ese mismo estilo, pues podría ser así, como sigue mi dedo. Luego me salto y me voy otra vez así, ¿no? Y puede ser hacia abajo. ¿Sí? Bueno, de Ok, hecho, sí, no sí. puede ser para abajo, ¿no? Porque es una función distribución de probabilidad, ¿no? Pero puede saltar, ¿no? Es a lo que me refiero, ¿no? Ya tengo una curva, luego un salto sobre ese mismo punto y luego otra curva, ¿no? ¿Sí? Ok.
Entonces, para funciones de probabilidad absolutamente continuas, una función densidad de probabilidad existe en casi todos lados, ¿no? Prácticamente los únicos lugares en los que no va a existir o no podemos asegurar que va a existir es justo los extremos. Y una función de probabilidad absolutamente continua, que es las que estamos súper acostumbrados a ver en gráficas o a trabajar, está relacionada con su función densidad de probabilidad. Entonces, una función, una distribución de probabilidad va a ser la integral de menos infinito a tau de su función densidad de probabilidad, ¿no? Aquí le pongo el tau prima, pues para hacerlo correctamente, ¿no? No sé si les ha tocado que los matemáticos se enojan de que ponemos la misma letra en el límite del integral y en el integrando, ¿no? ¿Sí? Y esta es una función evaluada en tau, ¿vale? Y bueno, podemos mostrar que cualquier función distribución de probabilidad puede descomponerse en una combinación de funciones distribución de probabilidad discretas, absolutamente continuas y singularmente continuas, ¿no? Pero creo que esto es un poco obvio, o para ustedes no es obvio, que si tengo una función distribución de probabilidad así X, desconocida, puedo ponerla como una composición o una suma de estas, de la discreta, de la absolutamente continua y la singularmente continua, ¿no? ¿Sí? La singularmente continua no podía abarcar también un poco la parte discreta si yo planteo una con escalones, de cierta forma con aberturas Ah, no, con pero es que discontinuidades. justo hago este caso especial de la discreta porque justo, aunque esté en probabilidad continua, con esta función distribución de probabilidad discreta, voy a recuperar la probabilidad discreta. Ok, gracias. Pero sí, sí se podría incluir, ¿no? Y ya estos C1, C2 y C3 van a estar en 0 a 1 y su suma tiene que ser 1, ¿no? Para cumplir con las propiedades de una función distribución de probabilidad, ¿vale? Y apenas vamos en la mitad del camino. O sea, no importa si no terminamos hoy, ¿no? Entonces, bueno, cuando se tienen funciones de distribución de probabilidad singularmente continuas, podemos eludir dichas discontinuidades haciendo uso de integrales de Lebesgue y de Lebesgue-Stieltjes, ¿no? Es lo que va a venir en su tarea, ¿no? ¿Qué pasó, Ali, de que aún no llegas a esa cosa? Ah, ok. Ah, qué mal. Espero que llegues pronto. De cualquier manera, pues se está grabando la clase y lo voy a subir, ¿no? Ah, cierto, como paréntesis. Se me había olvidado en la presentación y antes de la primera clase. Obviamente es solo una sugerencia. Yo les recomiendo que cuando estén tomando la clase aquí en la presentación o vean el video, cuando tengan una duda y no podamos detenernos a contestarla, anoten la diapositiva de la que tienen su duda y escríbala y después pueden consultarla en el video, ¿no? O pueden después también consultarme a mí, me dicen de qué diapositiva, los refiero a las notas y si con las notas no es suficiente, ya les puedo explicar otra cosa. ¿Les puedo continuar? Sí, gracias. Entonces, como las funciones de distribución de probabilidad singularmente continuas no suelen aparecer y cuando aparecen podemos eludir las discontinuidades con integrales de Lebesgue-Stieltjes, solamente a las funciones de distribución de probabilidad absolutamente continuas las llamaremos simplemente funciones de distribución de probabilidad continuas, a secas. Es solo por practicidad. ¿Sí? Ok. Ahora, las funciones de distribución de probabilidad continuas generalmente están dadas en términos de su función densidad, que es a lo que estamos acostumbrados. Les he dicho esto
pero ahora que estén las gráficas, creo que va a resultar mucho más sencillo de entender, ¿no? Entonces, la función densidad de una distribución gaussiana la escribimos así. Y esta es su gráfica, ¿no? Para distintos valores de varianza y de valor esperado. Regularmente, como físicos, a este les llamamos distribuciones, ¿no? Pero realmente son funciones de densidad de la distribución. ¿Sí? Sí, Y la siguiente es la función distribución de la gaussiana, que es la integral, ¿no? De menos infinito a tau. Y esta sí es la distribución gaussiana. Es una función, en este caso es continua y es no decreciente, ¿no? De hecho, en menos infinito es 0 y en infinito es 1, por nuestras propiedades que tiene que cumplir una distribución. ¿Sí? Ok. Y bueno, ahora sí, ¿por qué hablábamos de medidas? Y se veía un poco porque veíamos integrales de Lebesgue, Lebesgue Stiglitz, pero ahora vamos a incluir las medidas, ¿no? Con medidas de probabilidad. O sea, ya tenemos varios tipos de medidas, ¿no? Medidas de probabilidad, medidas de Lebesgue y medidas de Lebesgue Stiglitz, ¿no? Entonces, las funciones de distribución de probabilidad están relacionadas con una medida de probabilidad y es esta, ¿no? Mi distribución es igual a la medida de probabilidad de el intervalo de menos infinito a tau. ¿Sí? Y similarmente, si tengo una función de distribución de probabilidad, con esta puedo generar una medida de probabilidad. Y esto es porque la función distribución de probabilidad es no decreciente y derecho continuo. Entonces, si usamos esta distribución como la medida de Lebesgue-Stiglitz, como la función generadora de una medida de Lebesgue-Stiglitz, entonces esta f de tau va a ser la medida de Lebesgue-Stiglitz como función generadora f de mi medida. ¿Sí? Y ya con esto puedo hacer la conexión, ¿no? La medida de Lebesgue-Stiglitz, cuya función generadora es la distribución de probabilidad, va a ser la medida de probabilidad. ¿Sí? ¿Sí puedo continuar? Sí, Entonces, bueno, las funciones de distribución de probabilidad con sus medidas nos pueden describir la distribución de probabilidad de un experimento estadístico, ¿no? Y si el valor de la función distribución es la probabilidad de ocurrencia de un evento correspondiente al intervalo de menos infinito a tau, o sea, la probabilidad de que el resultado esté en menos infinito a tau. Con otras palabras, que f de tau es la probabilidad de que un resultado sea menor o igual a tau. Estamos dando un poco de vueltas, ¿no? Entonces, la medida de probabilidad, o sea, la medida de Lebesgue-Stiglitz cuya función generadora es la distribución de probabilidad, ahora sí, en el intervalo de tau L a tau L', entonces ya no es la medida de probabilidad tal cual, ¿no? Es la probabilidad de ocurrencia del evento que corresponde a tal intervalo, o sea, la probabilidad de que el resultado esté en este intervalo. ¿Sí?
Y bueno, para una función de distribución continua, la probabilidad de un resultado individual es cero. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Porque justo, ¿no? Si vemos un intervalo de un solo punto, eso está mal dicho, un conjunto de un solo punto, su medida es cero, ¿no? Y entonces la probabilidad de ese resultado individual es cero. Si quieren, podrían pensarlo con un experimento mental, ¿no? Si tengo una recta real y lanzo un dardo que tiene una punta de un solo punto, es algo súper imposible, ¿no? Que coincide con un solo punto en la recta real, ¿cuál es la probabilidad que si lanzo mi dardo aleatoriamente caiga en pi? Y es cero, ¿no? Pero si doy la probabilidad de que caiga cerca de pi, así que con un epsilon, pero un epsilon distinto de cero, ya va a tener sentido, ¿no? O sea, sí puedo darle una probabilidad de que caiga cerca de pi, ¿no? ¿Vale? Ya me quedó mucho más claro con el ejemplo. Creo que esto puedo irme relativamente rápido, ¿no? Para así terminar con lo de hoy, ¿no? Entonces, los valores esperados los definimos como en prueba discreta y decimos que el valor esperado de una función distribución de probabilidad es la integral sobre todos los reales de tau, la diferencial de f de mi distribución, ¿no? Y esto lo puedo notar si es de un observable A, como paréntesis angulares A. La varianza va a ser la integral del cuadrado de tau menos su valor esperado y bueno, integrando por la diferencial de la distribución, ¿no? Y lo podemos denotar como paréntesis angulares, un 2 como si estuviera elevándolo al cuadrado, y en el interior el A menos el valor esperado de A. ¿Sí? Y para la incertidumbre, pues ya vimos que es la raíz de la varianza, ¿no? Solamente la ponemos así. O sea, no le quitamos el cuadrado a porque no es realmente un cuadrado, es solamente por notación. ¿Vale? Pero pues es más fácil poner esto como, esto no lo puse aquí, pero es como delta A, ¿no? ¿Sí? Yo se lo voy a anotar para ponerlo, a lo mejor ya no en la corrección de esta presentación, pero sí en las notas, que esto creo que no lo había puesto tal cual en las notas. No entiendo por qué queda, o sea, A menos los corchetes A. No es cero eso. No, porque te pones a ver, esta es una variable y esta ya es una constante. Porque es pura notación. O sea, este es el valor esperado de esta variable, ¿no? Que es una observable. Pero ya, si consideramos los corchetes, es una constante, ¿no? Entonces, esta es una variable menos una constante. Y eso, ya cuando le pongo los corchetes, es una constante. Se ve más fácil aquí en la integral, ¿no? Para el valor esperado, tau es la variable, ¿no? Integro y ya obtengo un resultado. Para la varianza, tengo tau, mi variable, menos una constante, que fue la que obtuve de la integral anterior. La elevo al cuadrado, integro y ya obtengo esto, que es la varianza. ¿Sí? Ok, sí. Ahora, para funciones de distribución de probabilidad absolutamente continuas, o las FAC, o continuas a secas, como dije,
Estas integrales podemos escribirlas en términos de la función densidad de probabilidad. Entonces, el valor esperado quedaría como tau, la función densidad de probabilidad de tau. La varianza quedaría parecido, ¿no? Tau menos el valor esperado por la función densidad de probabilidad de tau. Y ya me queda la varianza. Y pues ya, la incertidumbre solamente le saco la raíz a la varianza. ¿Vale? O sea, en lugar de tener la diferencial de la distribución, simplemente voy a tener la función densidad de probabilidad por el diferencial de tau. ¿Sí? La incertidumbre es la que decíamos como desviación estándar, ¿no? ¿Es la desviación estándar? Ujú. Sí, ¿verdad? Gracias. Sí, por cómo estamos sacando la raíz, ¿no? Bueno, también hay que tener cuidado porque, aunque parece que el término desviación estándar está muy estandarizado, ya sé, mal chiste, hay distintas definiciones de desviación estándar. Por eso aquí les estoy definiendo estas a partir de esta varianza. ¿Vale? Sí, gracias. Ahora sí, para funciones de distribución de probabilidad discretas, con su correspondiente función de probabilidad, las integrales van a resultar en esto, ¿no? Mi integral, así parece un camino largo, ¿no? Pasé de lo discreto a lo continuo para tener funciones de distribución de probabilidad discretas y regresar otra vez al caso de la suma, ¿no? Pero ya lo recuperamos a partir de nuestra prueba continua. Ya tenemos el valor esperado de prueba discreta, ¿no? Su varianza, igual que como lo habíamos definido, y la incertidumbre. Y bueno, en muchas ocasiones se suele denotar también a la varianza y a la incertidumbre como sigma, el nombre de la observable al cuadrado, y sigma A. Solo es como caso de notación, ¿no? Y bueno, si quieren, esto lo vemos la siguiente clase, ¿no? Que son los momentos de una distribución. Esto no creo que lo vayamos a usar en el curso, pero les puede ser de utilidad. Si quieren, lo pasamos rápido y de cualquier manera basta en la presentación y lo vemos mañana. Son cosas que pueden ser útiles, ¿no? Es el enésimo momento de una distribución. Si se pueden dar cuenta, si n es igual a 1, tenemos el valor esperado, ¿no? Y nos pueden servir para calcular cosas que es como la oblicuidad o skewness, que es la simetría estadística, y hay ciertos criterios para caracterizar la distribución. Esta es la skewness, ¿no? Hacia la derecha y hacia la izquierda. O podemos tener la kurtosis, que nos pueden dar una característica de si una función es bimodal, o sea que tiene dos picos. Y ya, ¿no? O sea, ya lo vemos